Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Casa Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su servidora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, vamos a abordar el tema en materia del día de hoy inmediatamente. Fíjense que este fin de semana tengo un festival maravilloso para toda nuestra gente latina de acá del Condado de Montgomery. Con la palabra favorita de Lorna, free, gratis. Quiere decir que vamos a tener actividades para la familia, para toda la familia. Y bien cerquitita en el Montgomery College, que está en Silver Spring, Tacoma Park. Y vamos a estar hablando en el día de hoy del Green Fest, el festival ambientalista del Condado de Montgomery. Y me van a acompañar acá en el programa dos mujeres. Primero, tengo a Lisa Felt, quien es la directora del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery. Welcome, Lisa. Bienvenida. How are you? Bien, gracias. Muchísimas gracias. Lisa habla un poquito de español, así que nos va a agraciar en el día de hoy con el español que sabe. If not, como ustedes saben, pues siempre hacemos las traducciones. Looking forward to talk about the wonderful things that are going to happen in Green Fest this weekend. So thank you for being here. Muchísimas gracias a Lisa por estar acá. Y bueno, también tenemos acá en el programa alguien que quizás ya ustedes conocen, Natalie Fanny González. Hola, querida, ¿cómo tú estás? Muy bien, encantada de estar aquí en tu show. Siempre contenta también de estar aquí con la comunidad de Radio América. Pues Natalie, ustedes la conocen. Ella pues es una de las que ha sido nombrada para ser comisionada en nuestra Junta de Planificación y Parques del Condado de Montgomery. Y pues habla bien español porque bueno, la conocemos. Ella es venezolana. So thank you, ladies. Gracias a ambas por estar acá. Vamos a estar hablando no solamente de protección al medio ambiente, sino de este gran acontecimiento que tenemos el fin de semana y quizás tocamos un poquito el tema de las funciones que desempeña también Natalie dentro de esta junta tan importante en nuestro condado. Vamos a hacer la pausa comercial de rigor y cuando regresemos, pues tenemos a estas dos maravillosas mujeres para invitarnos al Green Fest. Ya volvemos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como les dije, estamos acá en el programa en el día de hoy para invitarlos a una feria familiar, a un festival bien importante, bien bonito, diferente, pero excepcional. Y queremos que nuestra comunidad latina, por supuesto, participe. I should have worn a green dress today. La verdad que me tenía que haber vestido de verde, porque lo que estamos promocionando en el día de hoy es el Festival Ambientalista del Condado de Montgomery y estamos hablando del Green Fest. Vamos a comenzar con Lisa. Lisa, let's get started. Tell me about this wonderful activity for the entire family and what's new for this year. Hola, mi español está muy así. Está perfecto. No, y mi gramática no es bien, pero la Green Festival es una ocasión por toda la familia, por los jóvenes especialmente, porque es de environment. Todo de environment. Do you wanna... Todo relacionado con el medio ambiente, sí. Y we have many partners that we have developed with this, including Parks and Planning. But ella dice que tiene muchas asociaciones ya, personas que están apoyando el festival, incluyendo lo que es el Departamento de Parques y Planificación del Condado. And the Green Festival really grows from ongoing festivals that have taken place through our community greens, the Silver Spring Green
Greens and the Washington Sanitary Sewer Commission. Este festival ambientalista que le llaman el Green Fest, el Festival Verde, pues básicamente se ha generado producto de otros festivales existentes anteriormente, uno que había acá en Silver Spring y también con la Compañía del Agua. Y tenemos muchas películas para Movies, that's wonderful. Para toda la familia. Y we are working together with the Environmental Film Festival, which happens to coincide with Green Fest. Y tiene una película de la Agricultural Reserve de Montgomery County. La Reserva Agricultural del Condado de Montgomery, pues también va a haber un documental, una película que va a estar pues presentando ese tema. Como sabemos, acá en el Condado de Montgomery tenemos reservadas más de 90,000 acres en lo que es reserva agricultural para los cultivos de mucho de lo que consumimos acá en el Condado de Montgomery. Tell me, Children Activity. Sabemos que para la comunidad hispana es muy importante, sobre todo en el fin de semana, cuando hay festivales y hay actividades que involucran a nuestros hijos, sobre todo con el aprendizaje. ¿Qué hay para los chicos? Sí, para los chicos tiene tree climbing y eso está bueno. Encuentra muchas cosas de arboreal, como se dice, trees, y también carros, electricidad. Para los niños y niñas to see, y comida, sustainable comida también. Mira qué interesante, pues va a haber comida que ha sido pues cultivada, we're talking about fruits and vegetables, que ha sido cultivada de medios sostenibles, y a la misma vez pues va a haber como uno de estos árboles para que los chicos puedan treparse, encaramarse, y una exhibición de automóviles de vehículos eléctricos. Lisa, if you give me a minute, let me talk to Natalie for a little bit because I don't want her to get jealous or bored. No quiero que se me aburra Natalie. Natalie ha sido como parte de la Junta Planificadora del Condado, pues ustedes han estado involucrados en la organización y los preparativos de esta actividad en particular. Háblame de las sorpresas, de lo bueno que hay, y anímame a la gente a que llegue, porque queremos que nuestra gente en el Condado de Montgomery pues sea mucho más consciente en lo que es tomar medidas día a día para la protección ambiental. Yo creo que acabas de tocar un tema sumamente importante, es la parte de conciencia social que acabas de mencionar, Lorna. En nuestra comunidad yo creo que necesitamos educarnos un poquito más sobre la importancia de tener un ambiente que nos ofrezca calidad de vida. ¿Me entiendes? Al final es eso, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y es un tema que no lo hablamos mucho. ¿Okay? La parte de conservar el agua, la parte de asegurarnos de que nuestros parques estén cuidados, de que no haya basura en el piso, de que enseñemos a nuestros niños de dónde viene la comida. Yo por lo menos tengo 2 niños ya chiquitos, son bien chiquitos, uno de 3 y otro de 2. Y enseñarlos a reciclar, eso comienza a los 2 años de edad, sí, cuando empiezan a caminar. Exactamente. Y la parte de entender de dónde viene la comida. Muchos niños hoy en día, y te lo digo porque lo escuché de un niñito como de 5 años que estaba en el parque cuando estaba con mis hijos, que estaba hablando con su papá y el papá le dice, el niñito curioso le pregunta al papá de dónde viene la leche, y el papá, en vez de decirle viene de la vaca que está en la granja, el papá le dice no, la compré en el 7-Eleven. Y es como que no, la leche viene del 7-Eleven. No, está bien, bueno. ¿Me entiendes? Lo compraste ahí, pero es un proceso. Y nosotros, lo bueno que del condado de Montgomery, que es un condado tan rico en materia de que tenemos el área de agricultural que acabas de mencionar, tenemos la parte urbana, tenemos la parte que es de casas de vivienda tipo normal, pero lo encuentras todo, ¿me entiendes? Y es entender ese ciclo que toma para nosotros poder alimentarnos y tener comida saludable, que es algo donde... Y estos son temas que vamos a hablar este sábado. Entonces, yo les invito, no solamente como comisionada de la Junta de Planificación y de Parques, sino como residente del Condado de Montgomery, como mamá, de la importancia de, por favor, llevar a nuestros hijos a este festival de 11 de la mañana a 4 de la tarde. En Montgomery College, que está en la Georgia Avenue, hay un parque gigantesco que está en la Georgia, frente a Montgomery College, que es ya cercanita a la frontera de Washington, D.C. A la frontera con D.C., sí. Eso es después de Downtown Silver Spring, básicamente. Entonces, vea lo que está pasando, van a haber juegos, va a haber música,
va a haber bastante comida y lo mejor de todo es una enseñanza para ustedes, una oportunidad de enseñanza para sus hijos y de entender el condado donde vivimos y cómo podemos darle más amor a ese condado. Siempre exhortamos a la participación y la colaboración cívica de las personas que nos escuchan, de nos radio escucha, porque parte de vivir en esta comunidad es obviamente pues el estar involucrado. Y siempre estamos promoviendo todo tipo de actividades para darle a las personas la oportunidad. Entendemos que a veces el fin de semana se nos complica porque, bueno, a veces tenemos que hacer la lavandería, ir de compras al supermercado, buscar la leche que viene del 7-Eleven, no de la vaca. Y todas estas cosas que tenemos que hacer, los quehaceres hogareños, los chicos que a lo mejor tienen sus deberes del colegio o sus actividades deportivas y también pues a veces tenemos que trabajar. Pero esta es una muy bonita actividad y quiero que lleguen, de verdad que sí, porque el horario es bastante amplio, 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y siempre está la oportunidad, puede llegar en cualquier momento, no tiene que llegar en punto a las 11 de la mañana. Así que hay muchísimas actividades para los niños, como dijo Natalie, va a ser en el parquecito ese tan lindo que está, porque lo han puesto, ese parque de ustedes también, sí, el Departamento de Parques, han hecho muy buen trabajo con ese parque, lo han mejorado muchísimo y van a haber 8 kioscos de exhibidores. So we have 80. 80, sí. 80. Sí, We sí. have 80 Sí. exhibitors. Sí. So can you tell us a little bit what kind of exhibitors are going to be there? Sí, yo entiendo mucho de qué dices. Gracias. Y, A mí no. O sea, I talk sí faster. también, sí I talk también, faster, sí I'm también, Cuban. sí también. Entiende, Natalie, pero a mí no, porque yo hablo No, como no, una no. metralleta. So we have 80 exhibitors, over 80 exhibitors, and they come from the environmental community, from the business community, Sí. And many green businesses that Van a exist ver- in Montgomery County will be exhibiting their Certified green products. businesses, right? Certified green businesses. Van a llegar, pues van a haber 80 kioscos de exhibiciones y pues van a ser personas que ya están involucradas con la protección ambiental, con el medio ambiente, también negocios que han sido certificados por el Departamento de Protección Ambiental como negocios verdes, negocios ambientalistas y pues van a ver de todo un poco. Tell me some fun stuff. Come on, I want to hear what's the fun stuff. Well, fun Because stuff. I'm sure there's going to be workshops, mucho aprendizaje, van a haber talleres, muchos expertos hablando sobre el tema de la conservación ambiental, pero I want to know, quiero saber lo divertido. Well, the fun stuff, I think, is some tree climbing, learning. I know my son, who is now 26, but he was always thrilled when we were moving towards electric cars. So being Exacto. able to Eso see es lo how más- electric car works. I think there's music for the family at all música. levels. I also think a really neat thing that we have done is we have partnered with Montgomery County College where they will have students that speak a variety of languages and are available to everyone that comes to the festival. Let me go ahead and translate that a little bit, Lisa. Para hacer un resumen de lo que acaba de decir Lisa, entretenimiento, lo que mencionamos anteriormente, la exhibición esta de carros, automóviles, vehículos eléctricos, también pues esta oportunidad para que los chicos se encaramen, trepen un árbol y va a haber música, como había dicho Natalie, pero algo interesante es que hay una colaboración con los estudiantes del Montgomery College y muchos de ellos que van a estar presentes van a estar ahí para asistir, ayudar a la comunidad con servicios de traducción. Lo que quiere decir que si usted no habla inglés y ya sea que hable chino, pues va a haber alguien que le va a poder traducir, un joven del Montgomery College. Así que eso es interesante. Recuerden, la cita este fin de semana es el día sábado, comenzando a las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, allá en el recinto del Montgomery College, que está en el centro de Silver Spring. Pero va a ser en el parquecito que está al lado, el parquecito muy bonito, que está justo en la frontera, entrando al Distrito de Columbia en Washington, D.C. All right, we promoted this. Ya hemos promovido esto. I'd like to talk a little bit of what both of you do independently. Aparte de que ya hemos hablado de este festival, quisiera conversar con estas damas sobre verdaderamente lo que ellas hacen, cada cual en su función individual. Let me start with Lisa, and then I'll go to you, because you can talk more than me. Ya encontré a alguien que hable más que yo. Natalie.
Okay, así que voy a comenzar con Lisa. It's all good, girl. It's all good. Voy a comenzar con Lisa para que Lisa me diga, básicamente ella es la directora de nuestro Departamento de Protección Ambiental. Obviamente es de suma importancia el tema del reciclaje. Let's circle back to recycling and the fact that next month we celebrate Earth Day and Earth Month. Yes. So I am, as the new director of the Department of Environmental Protection, and I came after, I've been in the environmental business for over 30 years. 30 años. 30 años traía de experiencia en lo que es el medio ambiente, protección ambiental, y recién pues comienza sus funciones como directora de este departamento en el condado de Montgomery. Sí, 2 meses. Hace 2 meses que la 2 tenemos. meses. I have always felt that environmental awareness to every individual is responsible for environment and sustainability. La forma de pensar de ella es que todas las personas somos responsables de tener cierta conciencia en lo que es la protección ambiental para sostener nuestro medio ambiente. And so things like building your own rain gardens, which we will have a display at Greenfest, is so important. Como por ejemplo, el construir un jardín de lluvia donde usted puede utilizar el agua de la lluvia para otros usos en el hogar, pues son cosas importantes y vamos a tener una exhibición sobre ese tema en particular durante el festival. Y también la basura y the importance of cleaning up trash and recycling. La importancia de la basura, de mantener la basura más o menos limpia para convertirla en reciclaje, aquellos artículos que sean reciclables. And Montgomery County has a very, very good goal of recycling, ambitious goal of 70%. And by we will 2020, right? By 2020, we are making very good progress. We are at over 50% of that goal, but we need every individual's help to meet that goal. And Exacto. both from thinking of what you use, and I liked the cow to milk to 7-Eleven example that you gave. I need to translate, Lisa. Sorry. You can tell that she gets passionate about anything that is environmental, especially recycling. Para recapitular lo que estaba diciendo Lisa, en el condado de Montgomery tenemos una meta de reciclaje bastante ambiciosa, que es reciclar el 70% de aquellos artículos que sean reciclables para el año 2020. Ya estamos haciendo muy bien, estamos como en el 50%, pero tenemos que continuar recalcando la importancia. Go ahead. Yeah, and I think of the recycling as part of an overall environmental movement that every individual needs to go El reciclaje es to. parte de un movimiento que existe en el mundo, no solamente acá, pero en el mundo también. Because ultimately what we are protecting is clean water, clean air, and clean land. And recycling is one key piece of that, but the broadest and what we are trying to Lo que communicate. estamos tratando de hacer es obviamente pues proteger el agua, sobre todo el agua potable. Hablando de agua, recuérdense que todo el agua que nosotros bebemos y consumimos en nuestros hogares viene del Potomac. Y lo que sale de nuestra casa regresa al Potomac. Y lo que corre por las calles regresa al Potomac. Y después regresa a nuestra casa. De ahí es la parte de proteger el agua, el aire y nuestra tierra. Gracias para Gracias, el Potomac. But you got it. It comes in, it comes out. We got it. You know, and we all have, including our children, have, the responsibility to understand, to get educated, and then to Exactamente. make a commitment of what we as individuals, not what the government can do, not what any one corporation can do, but we as individuals, what we can do to promote a green and sustainable lifestyle. Nosotros todos, como individuos, incluyendo a los menores, nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de colaborar para sostener un estilo de vida que sea conservación ambientalista. No es porque el gobierno lo diga, damas y caballeros, es porque simplemente debemos nosotros tener esa responsabilidad. Earth Day coming up next month. Some activities coming up. Well, I'm sure we're going to be advertising them, but we just want everybody to be aware that Earth Day is next month. Yeah, tenemos muchos actividades de Earth Day durante la mes de abril y mayo también un poquito, con recycling, con yard composting, food composting, many things around it.
the Rainscapes program, our watershed restoration program. Many things are going to be happening during Earth Day, and What day is that this year? Earth Day is always April 20th. 20th, right? I think, right? Or the 19th? 22nd. Okay. It varies. I mean, the traditional one is April 20th, but what has come of Earth Day, it's really turned into an Earth Month. It's an Earth Month. Cierto. Es el Día de la Tierra que generalmente es por allá para el día 20 de abril, pero en realidad acá en el condado de Montgomery se convierte en el mes, no el día, pero el mes de la Tierra, donde hay muchísimas actividades y presentaciones sobre métodos de conservación ambiental. No solamente el reciclaje, pero desde cómo construir un jardín que sea ambientalista, donde usted, como dije anteriormente, puede utilizar la misma agua de la lluvia, a cómo pues evitar el desliz de las aguas pluviales que vayan a causar daño posteriormente a la bahía de Chesapeake o el mismo río Potomac, que dije una vez más, lo que va de Potomac regresa a nuestros hogares. Let me talk to Natalie for a minute here. Ok, vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos aquí a Natalie. La tenemos en capacidad del Green Fest esta semana, de este fin de semana, pero vamos a hablar también la única latina o latino que sirve en capacidad de funciones dentro de esta Junta de Planificación del Condado de Montgomery, que es muy importante porque ellos son los que definen el desarrollo urbano acá en nuestro condado y a la misma vez tienen jurisdicción sobre los parques donde nuestra gente pasea, disfruta, juega soccer, fútbol, los fines de semana, etcétera. Cuéntame cómo te ha ido desde que entraste, porque me imagino que el trabajo ahí adentro no ha sido muy fácil para comenzar. Ha sido candela. Me imagino. Para mí ya son 6 meses que estoy en la comisión. Sí, ya. El tiempo se va volando. Sí, pasa rapidísimo. Y ha sido una bendición. Estoy aprendiendo mucho y también me da conocer una nueva luz sobre el Montgomery County, ¿sabes? Perspectivas y data que tú antes no tenías como residente, la estás viendo en día y a veces ya tiene sentido por qué las decisiones se han tomado de la manera que se han tomado. Pues. Hablando de estadísticas, que ella acaba de mencionar data, las estadísticas, siempre recordándoles a ustedes que el Montgomery County, el gobierno del ejecutivo Ike Leger, pues en la movida de transparencia gubernamental, tenemos Open Data Montgomery, que es el sitio donde ustedes pueden visitar en cualquier momento, Montgomery County, md.gov/Open Data. Cualquier cifra que usted necesite del condado de Montgomery, ahí la tiene, incluyendo los salarios de cada cual. Exacto. Sigue, Natalie. Eso es un plug. Tú sabes que yo aprovecho para anunciar lo que puedo. No, y me parece demasiado bien. Pero básicamente una de las funciones que tenemos, aparte de planificación, de ver cómo se cambian las zonas de desarrollo, también estamos viendo y analizando y cuidando nuestros parques. En el condado de Montgomery tenemos 420 parques. Son bastantes. Y entre esos parques tenemos 300 sitios donde los niños pueden jugar, que en inglés se le dice playground. Exacto, donde está el columpio y todas esas cositas donde los chicos pueden ir a jugar. Exacto. Entonces, una de nuestras funciones es básicamente asegurarnos de que están cuidados. La parte también de la zona de agricultura o la reserva de agricultura, esa parte también nosotros la cuidamos, y ahí mucha gente, especialmente los que viven en las partes urbanas, no tienen ni la más mínima idea de todas las grandezas que tenemos en nuestra reserva agricultural, donde usted puede sembrar zanahorias, manzanas, fresas, donde usted puede tener sus vacas. Incluso nosotros tuvimos un tour en la Reserva de Agricultura en estos días y me quedé impresionada con la gran cantidad de caballos y vacas que tenemos aquí en Montgomery County, que si tú no viajas para allá, tú piensas que estás en otro estado. Es algo realmente muy, muy bello y algo que hay que mantenerlo. Entonces, la parte de agua y la parte de basura, también nosotros nos encargamos de eso, porque es muy triste ver la gran contaminación que tenemos nosotros en nuestros ríos. Hablando de basura, y que esperemos que venga la primavera, since we're awaiting spring. Y llega la primavera, todos florecemos, salimos a los parques del condado de Montgomery. Salimos a disfrutar con la familia, pues a veces hacemos las barbacoas, los picnic, etcétera. Hablándome de basura, a mí me pasa, Natalie, de vez en cuando, que voy al parque de Wheaton. Y cuando salgo del parque de Wheaton, salgo con el corazón partido, como Alejandro Sanz. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los residentes del condado llegan,
hacen sus fiestas y después dejan todo el monto de basura por donde quiera. Sí. Tú, que eres la única latina dentro de nuestra Junta de Planificación y de Parques del Condado, ¿me le puedes hacer un llamado oficial a nuestra gente en particular? Y sabemos que no son nuestra gente. No, es todo el mundo. Sabemos que es todo el que llega, porque eso no tiene fronteras ni nacionalidad. Sí. Pero nuestra gente en particular que se lleve la basura o que la guarden bien. Es una falta de respeto, no solamente con tus residentes, con tus vecinos, sino contigo mismo, el no limpiar después de usar un sitio. Yo te digo, yo soy de aquellas personas, yo juego soccer, yo juego fútbol, ¿ok? Yo me voy con mis amigas y me voy al parque y tengo que decir, los parques no están abiertos para jugar fútbol sino hasta el 1 de abril. Por Exacto, si acaso. Sí, por ahora, por el producto de la temporada invernal que tuvimos, que todavía está muy húmedo, muy mojado el terreno. Y entonces yo lo que hago con mis amigos es que cada vez que voy a jugar fútbol, que no es un equipo formal, nosotros nos llevamos una bolsa, hacemos y deshacemos lo que vamos a hacer con todo respeto, y después que terminamos de usar el parque, ponemos la basura en nuestra bolsita y la ponemos en el trash can, en el sitio donde se pone la basura, y si está lleno, ahí vemos, nos las llevamos, pero hay que tener conciencia para hacer esas cosas, ¿me entiendes? Mucha educación al respecto. De que a mí me da tristeza. La otra vez fui al parque con mi bebé la semana pasada, que estaba un poquito caliente, y vi un pañal sucio en el piso del playground. Exacto. ¿Cómo es posible? Sí, hay veces que verdaderamente pues es una pena, ¿no? De que muchas de nuestros usuarios, el condado de Montgomery, los residentes, todos los residentes, pues obviamente descuidan un poquitito nuestros parques. Escucharon a Natalie, la próxima vez que usted vaya al parque, inclusive, si usted ve a alguien que está haciendo lo incorrecto, ¿por qué no llamarle la atención? ¿Por qué no decirle, por favor, recoja su desperdicio, llévese su desperdicio con usted o póngalo en el tacho, en el basurero? Porque verdaderamente son más de 300 parques que tenemos 400. acá, 400 y tanto, y 300 y tanto que tienen pues la capacidad para que los niños lleguen a jugar. Se trata de convivencia entre todos nosotros, y el granito de arena que aportamos pues nunca se va a perder en el mar, porque eso es importante. Cuéntame qué más, cómo te ha ido dentro de la comisión, planes para el futuro, cómo va la cosa. Sí, sigo trabajando duro. En este momento estamos viendo diferentes planes maestros. Estamos viendo el de Leetonsville, donde hay mucha comunidad hispana. El día de mañana tenemos Leetonsville. Ajá, el de Leetonsville en Silver Spring, no el de otro. Okay. Yo pensé que estaba hablando de Leetonsville, el de allá. No, el que está pegado a Silver Spring. Estamos también viendo el de Montgomery Village. 40% de la población de Montgomery Village es hispana. También estamos viendo el de Bethesda, el de West Palm, súper ocupados, y realmente otro llamado para decirle a la comunidad que hablamos español. Estoy yo, tenemos miembros de los empleados que trabajan en la Junta de Planificación y Parques que hablan español. No hay excusa para no decir qué es lo que usted siente, cómo usted piensa que su comunidad puede mejorar, qué cosas pueden cambiar en su vecindario para sentir más calidad de vida. Entonces ese es el llamado. Nos estamos reuniendo todos los jueves en nuestras oficinas en la Georgia Avenue. Mañana vamos a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, y nos vamos a mudar aquí en el área de Wheaton en pronto. unos 3 años más o menos. Pronto van a estar acá porque parte del desarrollo urbano de acá de Wheaton va a incluir que las oficinas del Departamento de Planificación y Parques pues se muevan. Nosotros también. Nosotros también. Y de protección ambiental se muden para acá, para esta zona, así que los vamos a tener establecidos permanentemente acá en la zona de Wheaton. Ladies, I have 2 minutes left. Me quedan 2 minutos. Is there anything else you'd like to add, especially about the festival coming up this weekend? Well, the only thing, por favor, viene a la festival. Te gusta mucho ver a todos niños y niñas a la festival, y tiene muchas cosas de environment para hacer en la festival. Gracias. Y lo siento por mi España, que no es muy bien. Estaba buenísimo el español. Gracias a ti, Lisa, por verdaderamente tratar, ¿no?, de comunicarte con nuestra audiencia en nuestro idioma. Lisa Felt. Lisa es nuestra directora del Departamento de Protección Ambiental del Medio Ambiente del Condado de Montgomery. Lleva 2 meses en funciones, pero como la escucharon, 30 años viene labrando este camino de lo que es la conservación del medio ambiente, que hace 30 años atrás no era tan popular. 30 years ago, it was not very popular to be green. Now it's kind of hip. It's good to be green. It is hip. It's fashionable. It's very cool. Now cool it's to be cool green. to be green. But we need everyone participating, and that is the real focus of the festival. Así que queremos recordarles a todos, el festival
el Green Fest, el Festival Ambientalista Verde del Condado de Montgomery, este sábado, 11 de la mañana a 4 de la tarde en el recinto de Silver Spring del Montgomery College, el parquecito que está en la frontera con Washington, D.C. ¿Algo para terminar, querida? Nos vemos este sábado con mi familia. Espero que todos lleguen al festival. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Ya saben, acá en el Condado de Montgomery tenemos una meta sumamente ambiciosa, 70% de reciclaje de los artículos que puedan ser reciclables para el año 2020. Y nosotros somos parte de esa meta y somos el grano de arena que va a marcar la diferencia. Gracias por esa sintonía y espero verlos entonces el próximo sábado allá en el Festival Verde. Lo único que no me gustó de este show fue que ninguna de las tres nos vestimos de verde. Gracias a ustedes por esa sintonía. Será entonces hasta el próximo martes.